Muy bien. Hagamos un poco de memoria. Hagamos un poco de memoria y es que la clase pasada estuvimos hablando de la ley cualitativa y ley cuantitativa, ¿ok? Entonces, hagamos un poco de memoria para que se entienda todo el tema. Estas son las leyes de la electrostática, ¿ok? Leyes de la electrostática. Muy bien, estas leyes de la electrostática van a ser dos. La primera ley y la segunda ley, ¿ok? Primera ley y segunda ley. Perfecto. En lo que corresponde a la primera ley, se le llama lo que es la ley cualitativa. Ley cualitativa, ¿ok? Ley cualitativa. Esa es la primera ley. Y la segunda ley va a ser la ley cuantitativa, ¿ok? La ley cualitativa también tiene otro nombre y se le llama la famosa ley de signos. Ley de signos. Perfecto. Y la ley cuantitativa, que viene de cuantos, también se le conoce como ley de Coulomb. Haciendo memoria que la unidad de lo que es la carga eléctrica va a ser el Coulomb, en honor a este científico, Charles Coulomb, a Benjamin Franklin Coulomb. Ahora, estas leyes de la electrostática, tanto la primera como la segunda, van a ser la introducción. ¿Para qué? Para que yo posteriormente, que esa es la clase de ahora, hablemos sobre lo que vendría a ser la corriente eléctrica. O sea, estas leyes de la electrostática nos van a permitir luego entender cómo funciona la electricidad. Entonces, luego vamos a hablar de lo que es la corriente eléctrica. Eléctrica. ¿Ok? Vamos a hablar luego de lo que es la corriente eléctrica. Y dentro de la corriente eléctrica, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta lo que vendría a ser la intensidad de corriente eléctrica. ¿Ok? La intensidad de corriente eléctrica. Símbolo y mayúscula. Perfecto. Una vez que entendamos lo que es la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica, vamos a hablar lo que también es la ley de Pouliot. La ley de Pouliot. ¿Ok? Ley de Pouliot. Perfecto. Y después vamos a hablar lo que es la resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica. Y dentro de la resistencia eléctrica vamos a hablar de lo que es la ley de Ohm. Obviamente les estoy haciendo todo esto para que se entienda y tengan ustedes algo estructurado. ¿Ok? Nosotros ya vimos anteriormente lo que era la primera y segunda ley. Ahora, les voy a explicar un pequeño repaso. Y el repaso es el siguiente. Comencemos. Todo esto es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, haciéndome un repaso de lo que es la ley, de lo que vendría a ser, hagamos, esta es la ley cualitativa. Ley cualitativa. ¿Ok? Ley cualitativa, como les digo, también llamada ley de signos. Ley cualitativa, ley de signos o primera ley. ¿Ok? O bien llamada la primera ley electrostática. Perfecto. ¿Qué nos habla o qué nos dice esta ley? Pues nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Dice que vamos a tener, así como estamos viendo esta imagen, lo que se conoce como cargas eléctricas. Vamos a tener acá cargas eléctricas. ¿Ok? Entonces, vamos a decir nosotros que esta es una carga eléctrica número 1. ¿Ok? Número 1. Carga eléctrica número 1. Profe, disculpe, no estaba en mi casa. Recién acabo de llegar. Ya, campeón, no te preocupes. Déjame tus datos para tomarte en cuenta. ¿Ok?
Carga eléctrica número 2. Y estás llegando a buena hora porque estamos haciendo un repaso de lo que vimos la clase pasada y vamos a avanzar a otros temas. Muy bien, entonces miren, la carga eléctrica número 2 vamos a decir que sea un signo, digamos, positivo, ¿ok? Y vamos a decir ahora que la carga eléctrica número 1, ya, que sea un símbolo, pongámosles negativo, ya, un símbolo negativo. Ahora, yo digo, según esta primera ley, ley cualitativa, me dice que cuando las cargas tienen símbolos diferentes, dice que va a haber una fuerza de atracción, ¿ok? Va a haber una fuerza de atracción. Es decir, se atraen. Y a eso se le llama la famosa F, fuerza de atracción. Aquí se le dice que es una fuerza de atracción. ¿Ok? Acá tenemos, como les digo, la fuerza de atracción. Perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa, profesor? Si es que yo me doy cuenta y veo que son iguales. O sea, ya no veo que son distintas, sino veo que son iguales las cargas eléctricas. En este caso, me doy cuenta que son símbolos iguales. Va a haber una fuerza de repulsión, ¿ok? Fuerza de repulsión, como estamos viendo. Profesor, y la fuerza va a estar por afuera. Eso se llama una fuerza de repulsión, ¿ok? Fuerza de repulsión. Acuérdense, mira, la fuerza de atracción las unía. Y ahora va a haber una fuerza de, ¿quién les digo? De repulsión. Perfecto, fuerza de repulsión. Ok, pero profesor, ¿solo funciona cuando sean positivos? No, también va a funcionar cuando sean negativos. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo siguiente. Negativo y negativo. Obviamente, profesor, no, es imposible que usted me diga que se van a traer. Otra vez hay una repulsión, como les digo. ¿Ok? Hay una repulsión. Fuerza de repulsión. Perfecto. Ya, profesor. La fuerza de atracción, ¿cuándo será la fuerza de atracción? Yo voy a decir acá. La fuerza de atracción será cuando las cargas eléctricas son distintas. ¿Ok? Son distintas. Una es positiva y otra es negativa. Acuérdense de lo que dice, polos contrarios se atraen. Muy bien, profe. Ahora hablemos de todo lo que hemos hecho acá. Ahí está. Esto mejor lo voy a poner abajo para que se entienda. Ahí está. Y acá yo tengo que englobar y decir lo siguiente. Cuando las cargas eléctricas, son iguales, se da una fuerza de separación o de repulsión. Una fuerza de separación o una fuerza de repulsión. Y a eso se le conoce como cargas iguales se repelen o expulsan entre sí. ¿Ok? Muy bien. Eso es la primera ley, lo que se conoce como la ley cualitativa. ¿Ya? Ley, como les digo, cualitativa. Esa es la famosa ley cualitativa. Ahora hablemos
de la ley cuantitativa. ¿Ok? Ley cuantitativa. Profesor, la ley cuantitativa, o como les he dicho, ley de Coulomb, ¿ok? Ley cuantitativa o ley de Coulomb, nos habla lo siguiente. Es el científico Carlos Agustín Coulomb, ¿ya? Carlos Agustín Coulomb. Carlos Agustín Coulomb es el científico que nos explica sobre esta ley. ¿Y qué nos dice Carlos Agustín Coulomb? Nos dice, vamos a hacer de cuenta de que hay otra vez dos cargas eléctricas. Una que sea positiva y la otra, vamos a decir que sea negativa. O sea, acá no nos importa los signos. Ahí está, mejor, 1000 veces eso. Para Coulomb no nos importa los signos. Hay que tener en cuenta esto, ¿ah? No nos interesa los signos, dado que los signos solo nos explicaría si hay una atracción o una repulsión entre las cargas puntuales. O sea, no es muy importante que yo trabaje con signos. En la fórmula no voy a trabajar con signos. Pero lo que sí me interesa es que dice que entre estas dice que tiene que haber una distancia. Muy bien. Y a esta le vamos a poner, obviamente, este es mi Q1, este es mi Q2. Y depende, si es que hay atracción o si es que hay repulsión, dice que va a existir una fuerza eléctrica. Obviamente esta fuerza puede ser de atracción o bien puede ser una fuerza de repulsión. Sabemos que la fuerza de atracción, ya les expliqué, les vuelvo a poner, es cuando las cargas puntuales son diferentes. Y sabemos que va a haber una fuerza de repulsión cuando las cargas son iguales. ¿Ok? Perfecto. Y eso se explica de la siguiente manera. La ley de Coulomb, de que la fuerza eléctrica es igual a la constante multiplicado por Q1 multiplicado por Q2 sobre la distancia. De esta distancia, obviamente hemos dicho que tiene que estar elevado al cuadrado. Esta distancia está elevada al cuadrado. Y esa es la famosa ley de Coulomb. ¿Ok? Ahora, hablemos de lo siguiente, de magnitudes. Profesor, hábleme de las magnitudes. Perfecto. Las magnitudes, F significa fuerza eléctrica. La Q1 y Q2 vienen a ser las cargas eléctricas. D simplemente es la distancia. Y K es la constante dieléctrica. Y esta K tiene un símbolo o una equivalencia. K es igual a 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Muy bien, ya hallamos lo que eran las magnitudes. Ahora expliquemos y veamos qué son las unidades de estas magnitudes. De la fuerza eléctrica, ya les dije que era el Newton. De Q1 y Q2 es el Coulomb. De la distancia va a ser el metro. Y de la constante dieléctrica va a ser el Newton multiplicado por el metro al cuadrado sobre el Coulomb al cuadrado.
A ver, profesor, Newton multiplicado por el metro al cuadrado sobre el coulomb al cuadrado. Ahí está. Profesor, ¿qué significa esta n? Esta n es igual a decir Newton. Esta c es igual a decir coulomb. Y esta m es igual a decir metro. ¿Ok? Son sus equivalencias. Y esa vendría a ser lo que es la ley de Coulomb. O también llamada, como se le conoce, la ley cuantitativa. ¿Ok? Ley de Coulomb o ley cuantitativa. Ahora, ¿qué es importante acá? La constante. Como les digo, esa constante ustedes de memoria. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Esa constante hay que tenerla de memoria. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hasta ahí fue la clase pasada. ¿Sí? Eso es un pequeño repaso. Perfecto. Ya hemos hecho, miren, un repaso de las dos leyes. Esto ya lo hemos repasado. Esto también ya lo hemos repasado. Ahora vamos a entrar a lo que es la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica, pues simplemente les voy anunciando que va a ser la formulita de Kitt. La carga eléctrica es igual a la intensidad eléctrica multiplicado por el tiempo. Eso es un Kitt, ¿ya? Y esa es la corriente eléctrica. La carga eléctrica es igual a su intensidad eléctrica multiplicada por su tiempo. Entonces, manos a la obra y comencemos con el nuevo tema. Es la corriente eléctrica, ¿ok? La corriente eléctrica. Entonces, vamos a explicar mediante un procedimiento, mediante un pequeño experimento, cómo se explica la corriente eléctrica. Entonces, si con alambres de cobre, entonces necesitamos alambres de cobre, ¿ok? Conectamos un pequeño foco, conectamos un foco, ¿ok? Obviamente, conectamos un foco a los terminales de una pila. Obviamente, el foco se prende, ¿no es cierto? Sabemos eso, el foco se prende. ¿Y esto a qué se debe? Profesor, ¿esto a qué se debe? Se debe al flujo, ¿ok? Se debe al flujo de cargas eléctricas. O sea, las cargas eléctricas vienen a ser los electrones, profesor. Vienen a ser los electrones. Muy bien, al flujo de cargas eléctricas. ¿Qué impulsan la pila? ¿Qué impulsan la pila? ¿Ok? Obviamente, estas van a viajar, ¿ya? Las cargas eléctricas salen de la pila, ¿ok? Salen de la pila. Salen de la pila a través del alambre que es un buen conductor, ¿ok? Salen de la pila a través del cable que es un buen conductor. Perfecto. Ahora, lo que yo tendría que saber, profesor, de esta corriente eléctrica, ya les expliqué este pequeño ejemplo, obviamente, ¿no? Obviamente hemos dicho que acá tengo que tener una pila. Ya. Sabemos que la pila tiene sus bondes, ¿no es cierto? Cuando ponemos una pila, acá te ponen más y acá te ponen menos. Ahora, esta pila va a estar conectada a los extremos de un soquete de foco. Y cuando lo conectamos, cuando ya está conectado, este foco se prende. ¿Ok? Pero si lo desconecto, el foco se apaga cuando lo desconecto. Ah, profesor, pero cuando lo conecto,
el foco se prende. Ah, ya, profesor. ¿Por qué? Porque las cargas eléctricas están fluyendo. O sea, viajan por acá, se van a meter dentro del foco, se prenden y ya viajan, pero viajan con otro signo. Y se vuelven a almacenar acá. Esta batería va a tener, digamos, 10, ¿ok? 10 cargas puntuales. Y estas 10 van a viajar. Y cuando las 10 viajan, acá cambian de signo. Si acá salen positivas, acá van a llegar negativas. Entonces, cuando se acaben, ya el foco no se va a prender porque ya no van a poder viajar las positivas. ¿Sí? Más o menos esa es la explicación de la corriente eléctrica. Ahora, hablemos de lo que es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Hablemos de lo que vendría a ser la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica. Muy bien. Definimos a la intensidad de corriente eléctrica, ¿ok? A través del área de la sección transversal. Esta sección transversal, hijos, no es nada más y nada menos que el área, ¿ya? Esto es el área. Como la carga neta, hay como la carga neta que fluye, ¿ok? Que fluye a través del área por unidad de tiempo. Muy bien. A ver, profesor, no le he entendido ni chocholocos lo que me ha hablado, ¿ya? Simplemente tenemos que decir nosotros que un alambre, como estoy dibujando, si yo me doy cuenta, va a tener más o menos un área circular y luego una longitud, ¿ya? Y más que todo de eso depende la intensidad de corriente eléctrica, pero existe una formulita que equivale al kit. Como les dije, K es igual a la intensidad multiplicado por el tiempo, donde la Q es la carga eléctrica, la I obviamente hemos dicho que es la intensidad de corriente eléctrica y el tiempo es el T, tiempo es T. Estas son, ya les dije, las magnitudes. Primero se explica lo que es las magnitudes y luego vamos a hablar de las unidades. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de sus unidades. ¿Cómo me doy cuenta de quién estoy hablando? La carga eléctrica ya les dije que tengo que trabajar con los Coulomb. Coulomb. ¿Ok? Coulomb. La intensidad de corriente eléctrica, hijos, va a trabajar con el amperio. Amperio. Su símbolo es una A. Y el tiempo, obviamente el tiempo va a trabajar con lo que ya se conoce segundos. ¿Ok? Segundos. Ah, ya, profesor. Coulomb, amperio y segundo. Perfecto. Obviamente, de acá vamos a sacar nosotros lo siguiente, a la ley de Pouliot. Esa es una formulita, ¿ok? Esa es una formulita, pero no es la elemental, no es la elemental. Vamos a hablar ahora del siguiente tema, que vendría a ser la ley de Pouliot, ¿ok? La ley de Pouliot. Muy bien, profesor. La ley de Pouliot nos dice lo siguiente. Nos dice, acuérdate de esta mnemotecnia. Rambo te la pela. ¿Ok? Rambo te la pela. ¿Ok?
Rambito te la pela. Esa es la ley de Pouliot. La resistencia es igual a la resistividad multiplicado por la longitud sobre el área. ¿Ok? No nos olvidemos, Rambo te la pela. La resistencia es igual a la resistividad multiplicado por la longitud sobre el área. Ah, profesor, a ver. Esta es la resistencia. Este simbolito va a ser la resistividad. Esta va a ser la longitud. Y esta va a ser el área. Entonces, hablemos de las magnitudes. Magnitudes. Como les digo, esto viene a ser la resistencia. Y obviamente, ¿de quién estamos hablando? La resistencia eléctrica del conductor. Este simbolito que estamos viendo va a ser la resistividad, ¿ok? Del conductor. Y de preferencia, esa resistividad te lo va a dar el problema. Esta L va a ser la longitud del conductor, la longitud del conductor, ¿ok? Va a ser la longitud del conductor. Y esta A va a ser el área de la sección transversal, ¿ok? Va a ser el área de la sección transversal. Del conductor, obviamente, ¿no? Del conductor. Esas son las magnitudes. Ahora hablemos de sus unidades. Ya les dije que siempre hablamos de magnitudes y de unidades. La resistencia va a tener un símbolo un poco extraño, que va a ser como un omega. A eso, profesor, se le llama lo que vendría a ser, profesor, el ohmio. Ohmio, ¿ya? Ohmio. La resistividad, profesor, la longitud, primero hallemos. La longitud va a tener, profesor, obviamente, su unidad va a ser el metro. Su unidad va a ser el metro. Y del área va a ser el metro, pero ojo, el metro al cuadrado. Por lo tanto, miren, ¿cómo yo puedo hallar la resistividad del conductor? Despejemos. Ya hemos dicho que la resistencia eléctrica del conductor es el ohmio. Entonces, en vez de la resistencia, voy a poner sus unidades. Voy a poner el ohmio. Profesor, de la resistividad no lo sé. La dejo ahí. De la longitud, ¿cuál es de la longitud? Hemos dicho que es el metro. Ah, profesor, y del área es el metro al cuadrado. Profesor, ¿puedo hacer algo importante? Chifaditas. Un metro con un metro se van. Ah, ya, profe. Por lo tanto, digo, ¿cómo me quedaría? El ohmio es igual a la resistividad sobre un metro. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. El ohmio multiplicado por el metro es igual a la resistividad eléctrica. Ah, ya, profesor. Entonces voy a decir que el ohmio, multiplicado por el metro es la unidad de la resistividad del conductor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esa es la ley de Pouliot. ¿Sí? La ley de Pouliot. Y acá les explico qué significa esta ley de Pouliot. Más que todo ya voy a hacer la teoría para que ustedes me entiendan y puedan hacer luego sus problemitas o lo que les voy a enviar. Espero que todos me hayan puesto sus datos para tomar su asistencia. Caso contrario, van a estar con inasistencia el día de hoy. Muy bien, la ley de Pouliot nos dice lo siguiente. La resistencia, obviamente, R, la resistencia R, ofrecida por un alambre conductor es directamente
inversamente proporcional, ¿ok? A su longitud L, pero ojo, pero inversamente proporcional a su área de sección transversal. Pero ojo, tengo que tener en cuenta que acá también hay esta resistividad del conductor, ¿sí? Hay una resistividad. Pero esto es lo que me interesa más que todo, ¿ya? Entonces, no se olviden que yo tengo que decir que Rambo te la pela o me la pela, ¿ya? Esa es la mnemotecnia. Esta resistividad, hijos, los problemas no las dan, ¿ya? Entonces, el problema te lo da. El problema te lo da. O sea, hay que tener mucho cuidado ahí. No hay que hacernos muchas faltas en ese problema. Entonces, eso más que todo sería la clase de ahora. No se olviden que dentro de 40 minutos nos encontramos para la siguiente clase. Nos vemos, hijos. Muy buenas tardes.